mutaciones, entonces. Ahí está. Varias veces hablamos durante toda la cursada acerca de las mutaciones. No sé si se acuerdan, creo que las primeras aproximaciones de las que hablamos fue en genes letales, donde yo les dije que un gen letal aparecía a partir de un error, entre comillas, error en la información genética, y aparecía un nuevo gen, bueno, y de ahí empezamos a hablar de genes letales. Pero también después en muchos ejercicios habrán visto un mutante con respecto siempre a otro fenotipo, que es el fenotipo al cual llamamos silvestre. Bueno, le ocurre tal y cual cosa. Mónica habló bastante de mutantes, creo que mencionó el tema cuando hablamos de epistasis, ¿no? Porque en estos genes que por lo menos vimos dos, pero hay más, ¿no? Dos genes que codifican para un carácter, bueno, había mutaciones que en realidad son los distintos alelos. Cuando vemos series alélicas, las alternativas a un gen original o a un fenotipo original, las nuevas alternativas son mutaciones. O sea que las mutaciones son variaciones que ocurren en el genoma debido a que se altera la información genética. ¿Cómo se altera la información genética? Bueno, cuando hablamos de alteración hablamos de errores en particular en el momento de la replicación del ADN, en el momento ese que parece sin embargo tan preciso, ¿no? En donde se va formando o se va duplicando el ADN por complementariedad de bases, ¿recuerdan eso? Que lo vimos hace poquito, hace 2 clases atrás. Bueno, entonces, el momento de la replicación, un mal emparejamiento, eso es una mutación, un mal emparejamiento de bases, por ejemplo. Hay muchas formas, pero ahora vamos a ver bien. Ese es un ejemplo. Bueno, o sea que podríamos decirle errores, pero errores muy groseros. Ya podríamos estar hablando de esto, variación en el genoma, de que la información genética se altera, cambia. Una mutación es un cambio, que no siempre es para mal, como a veces suena, y como que muchas veces es, pero no es así porque genera variabilidad. Así que las mutaciones son cambios en el ADN y podemos hablar de mutaciones grandes, o mejor dicho, de áreas grandes. Esperen que estoy minimizando una cosa. Ahí está. De áreas grandes, como por ejemplo el número de cromosomas. Ustedes saben que, por ejemplo, el trigo, por ahí lo escucharon, que tienen 6 juegos cromosómicos. No es un diploide, es un hexaploide, tiene un número grande de cromosomas. O también podemos hablar de que los cromosomas se rompen y se vuelven a unir erróneamente, en donde no deberían unirse. Entonces cambia el ordenamiento de los genes. Bueno, todos esos son cambios cromosómicos, numéricos y estructurales. Y después podemos ir a lo micro, a lo muy chiquitito, donde podemos hablar de la alteración o de un cambio en una base nitrogenada, por ejemplo, que es el tema que nos convoca hoy. Bueno, ¿cómo podemos clasificar a las mutaciones? Podemos clasificarlas según diversos criterios. Las mutaciones pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas. Si son espontáneas, podemos estar hablando de mutaciones o de cambios que son naturales y también esperables, ¿sí? Hasta cierto punto es esperable porque constantemente todos los organismos están sufriendo mutaciones, están sufriendo cambios. Son propias del metabolismo,
es un margen de error del metabolismo de replicación. Y lo que les decía que no siempre son malas, que a veces son buenas porque generan variabilidad, generan diversidad de alelos, ¿sí? Así que son las que llevaron adelante la evolución de las especies. Y cuando hablamos de mutaciones, hablamos de que son esperables, sí, hasta cierto rango. Por ejemplo, en gametas. En gametas podemos estar hablando de una mutación o sea, una gameta cada 100.000 podemos esperar que estén mutadas. Una cada 100.000, ojo, acá no lo puse para un locus. Imagínense la cantidad de locus que tenemos, o que tienen que tenemos todas las especies. Así que bueno, esa sería una tasa esperable. Dentro de esa, ¿por qué es esperable esa tasa? Porque existen mecanismos de reparación, ¿sí? Que el propio metabolismo, después de la replicación, efectúa. Entonces son reparaciones en donde se corrigen las bases que se emparejaron mal, o se corrigen bases equívocas que tal vez, por ejemplo, a veces en el ADN, no se confundan, pero a veces en el ADN también hay uracilos. Los uracilos son muy parecidos a las citocinas, por ejemplo. Cambian simplemente por un grupo metilo, es lo que las diferencia unas de otras. Entonces, a veces cuando falta la metilación todavía, o bueno, cuando se produce una metilación, se inserta un uracilo. Y es ADN, no es ARN. Pero no lo consideramos porque ni bien termina el proceso de replicación o de duplicación de ADN, la misma ADN polimerasa corrige nuevamente, sondea el ADN y va corrigiendo y saca el uracilo y pone una timina. Bueno, esto hablándolo muy, muy por arriba, porque en realidad existen muchos más pasos para poder corregir, pero es para que sepan ustedes que existe un mecanismo de reparación. Y existe una tasa de reparación que es más o menos equivalente a la tasa mutacional. Pero cuando existen otros agentes, ¿no? Que interfieren en la aparición de estas mutaciones, cuando existen agentes mutagénicos, por ejemplo, la tasa de mutaciones aumenta. Tenemos las esperadas, espontáneas, más, acá no está escrito, las inducidas por estos agentes mutagénicos. Entonces la tasa se hace mayor y termina siendo mayor, excede a la tasa de reparación del propio ADN. Si a esto le sumamos el estadio en el que se encuentre el tejido en el que ocurrió la mutación, el estadio, digamos, en cuanto a su propia tasa de división celular, si esa tasa de división celular también es alta, entonces estamos hablando de una tasa mutacional que incrementa. Y ahí sí, las mutaciones, bueno, pueden ser un factor limitante para un cambio más profundo. Bien, o sea que esto, en realidad yo lo puse acá bajo el entorno de mutaciones espontáneas, pero bueno, acá estaríamos hablando, considerando también no las naturales, sino las que son inducidas. Las inducidas no significa que uno tiene la intención de que muten, sino que existen agentes que pueden ser naturales o artificiales, factores externos, que son los agentes mutagénicos, que hacen que se produzcan mutaciones también.
además de las espontáneas. Bueno, esos agentes mutagénicos son rayos ultravioletas, también hablamos de rayos cósmicos, hablamos de agentes químicos, ¿sí? Que generan cambios químicos, provocan cambios químicos muchas veces en las bases nitrogenadas que hacen que no se emparejen debidamente como lo hicieran en forma natural. Por ejemplo, esto de la metilación. Hay muchos agentes mutagénicos que tienen radicales libres que van interfiriendo en los enlaces de los propios nucleótidos y bueno, que los van modificando, que los van cambiando. Bien. Así que según el origen podemos hablar de mutaciones espontáneas y mutaciones inducidas, y también podemos hablar de una clasificación en función de la localización de la célula, de las mutaciones. Puede ocurrir en el núcleo de las células somáticas, es decir, de cualquier célula del cuerpo, que no sean los óvulos y espermatozoides, que no sean las células germinales o los óvulos o las ósferas y los granos de polen, ¿no? Cuando ocurren las mutaciones en las células somáticas, esas mutaciones mueren con el individuo, no es que mueren, digamos, al individuo le ocurren y no se heredan, no son heredables, no pasan a la siguiente generación. Bien, esas mutaciones a veces trabajan o influyen, mejor dicho, sobre los genes que codifican, por ejemplo, para la regulación de la tasa mitótica. Por ejemplo, sufren un cambio, entonces no pueden actuar como tales. Sobre este tema vamos a volver, pero no pueden actuar como tales, como reguladores de la tasa de división celular. Entonces, como no frenan la división celular, se producen divisiones celulares con muchísima frecuencia y es así como se generan neoplasias y después se pueden generar tumores. Bien, eso hablamos del individuo que sufre una mutación en un tejido somático, o no. A veces es más problemático cuando el tejido es más joven, porque están en una etapa metabólica donde se produce con mayor frecuencia la división celular. Distinto es un tejido que ya no crece más. Entonces la mutación hasta puede pasar desapercibida, porque no siguen multiplicándose las células que tienen esa mutación. Bien, por otro lado, también tenemos, entonces, se pueden localizar las mutaciones en las células germinales. Y ahí sí, se localizan en las células germinales la mutación, se trasladan a la descendencia y la descendencia ya tiene la información de esa mutación. Y no se queden con la idea de lo que estuvimos hablando de tumores, puede ser una mutación de un cambio, perdón, acá no sé qué me salió. Bueno, ahí está. Puede ser un cambio de una función, no todas son enfermedades. Bueno, y dentro, ya que hablamos de localización, dentro de si son somáticas o si son germinales, las mutaciones, también podemos hablar de si se localizan en autosomas o en alosomas. ¿Recuerdan que son los alosomas, que son los cromosomas sexuales? Bueno, pueden
perdón, en el cromosoma X, por ejemplo, si son alosómicas, o pueden estar en cualquier autosoma. ¿Y por qué menciono esto? Y porque va a haber distintas posibilidades, puede haber distintas combinaciones. Por ejemplo, si ya hablamos de dos cromosomas en un individuo diploide, un par de homólogos, ya hay que ver si esa mutación se fija o no, o con qué velocidad se fija, si es dominante o si es recesiva. Si se trata de una mutación dominante, seguramente se va a trasladar más rápidamente a las futuras generaciones, y si es recesiva, se va a expresar si se une a otra gameta que tiene esa misma mutación al estado recesivo, ¿sí? Para poder expresarse. Bueno, bien. También tenemos que recordar que si están en el cromosoma X, ¿se acuerdan que no hablábamos de homocigosis ni de heterocigosis, sino de homocigosis ni de heterocigosis, sino de hemicigosis? Entonces puede ser recesivo y se puede manifestar, ¿sí? Porque no tiene un cromosoma homólogo, en el caso del sexo heterogamético, con el cual combinarse para manifestar el fenotipo. Bueno, también podemos clasificar a las mutaciones según la cantidad del material genético abarcado por la mutación. Esto ya lo habíamos visto. Estamos hablando de qué cantidad de material genético estamos hablando. Estamos hablando de una base, entonces esas mutaciones se llaman génicas. Estamos hablando de una gran cantidad de genes, entonces estamos hablando de mutaciones cromosómicas, que son las primeras que vimos en la diapositiva inicial. Bien, si hablamos de mutaciones génicas, tenemos tres tipos: sustitución, inversión y deleción. Vamos con la sustitución. Cuando hablamos de sustitución, en cuanto a mutaciones génicas, estamos hablando de que una base cambia por otra, es decir, hay un mal emparejamiento. Acá tenemos, por ejemplo, vamos a tratar de seguir esta diapositiva. Tenemos una secuencia 3,5 de la cadena de ADN que está emparejada, o bueno, mejor dicho, se ha formado un transcripto 5,3, que es la cadenita de abajo. ¿Ven? La que tiene uracilos es porque es ARN. ARN que todavía no es mensajero. Bueno, ARN mensajero sí le podemos decir, porque acá ya están decodificados en los distintos aminoácidos. Bueno, tenemos una secuencia y en la última parte vemos que el último triplete es AAT, que empareja con UUA en el ARN mensajero, y que corresponde al aminoácido leucina. Fíjense, la misma secuencia mutada cambió una adenina por una timina. Y las otras bases siguen igual, las que están a izquierda y a derecha siguen igual. Aguas abajo, aguas arriba, como dijimos la última vez, siguen de la misma forma. Bien, entonces ya el aminoácido en este caso, no siempre es así, en este caso no es el mismo. Ese cambio de una adenina por una timina genera un codón diferente, AUA en vez de UUA, y por lo tanto en este caso codifica para un aminoácido diferente. ¿Y por qué digo en este caso? Porque recuerdan
que vimos que el código genético es degenerado, les había dicho. Otro sinónimo del que les podemos decir es redundante, que significa que hay más de un codón codificando para un mismo aminoácido. Pero en este caso no, el aminoácido cambia. ¿Eso cuando ocurre? Por lo general, cuando el que cambia, y no siempre es así, cuando la que cambia es la tercera base. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la tabla con el código y a veces un cambio en la tercera base no implicaba necesariamente un cambio de aminoácido? Bueno, eso es a modo de repaso. Cuando en este caso hay una transversión, ¿sí? Es decir, cuando se cambia una adenina por una timina, una guanina por una citosina, es decir, purina por pirimidina o pirimidina por purina, entonces estamos hablando de una transversión. En cambio, si se cambia una purina por otra o una pirimidina por otra, como está acá abajo, estamos hablando de una transición. Son dos tipos, dos clasificaciones distintas de sustitución, pero el efecto es el mismo. Bueno, lo que tiene que quedar claro que no siempre una sustitución, igual vamos a volver sobre esto, no siempre una sustitución genera un cambio de aminoácido como en este ejemplo. ¿Qué es la desaparición de una base? Hay una base que no se emparejó. Por ejemplo, acá tenemos la secuencia original del ADN, la 3,5. Ojo, miren que no está la otra cadena, no se escribió, no se dibujó acá la otra cadena de ADN. Dibujamos una sola, la cadena molde, ¿sí? Sobre la que copia o sobre la que va generando un ARN mensajero, la ARN polimerasa. Bueno, acá tienen toda la secuencia original y acá tienen la secuencia mutada. Vale la pena decirles que no es que queda un espacio libre, no queda un espacio libre, simplemente esto es todo de continuo, pero simplemente es para que ustedes vean la ausencia de esa. Y bueno, puede que esté medio engañoso, yo acá le reescribí encima la letra A, porque sería la base que sigue, ¿sí? En el sentido 5. O sea, acá aparece la A y acá arriba no está. Entonces, para que no se la vayan a confundir, bueno, la escribí acá al lado. Bien, así que se ve también, creo que la anterior era leucina también. Ah, sí, sobre el mismo ejemplo trabajaron. AAT, acá también está AAT, pero lo que se hizo en vez de sustituirla, bueno, lo que ocurrió fue una deleción, y acá no está A. Entonces, como por esta característica del código genético, de que no es solapado, sino que, bueno, no necesariamente por esa característica, pero ya que está, se las hago recordar, que se leen de a 3 y que cada base pertenece a uno y solo a un codón. Bueno, entonces sigue leyendo la que sigue, que sería una A que está acá. Y abajo están emparejadas las otras. Y cambia totalmente de UUA, del código genético que pertenece a una leucina, cambia a una UAU. O sea que acá hay un corrimiento de la lectura de bases, es decir, hay un corrimiento de los codones, ¿sí? Y hay
Por lo tanto, un corrimiento, disculpen, un corrimiento de la lectura. Se dice que hay un corrimiento del marco de lectura. No de Marco D'Amico, que está acá escuchando, sino del marco de lectura. Bueno, bien. Después tenemos inserción. ¿Qué es lo que ocurre acá? Otra vez tenemos la Profe, misma... ¿Sí? Sí, perdón, Gonzalo, eh, decime. volviendo con lo anterior, ese corrimiento que existe se va a trasladar a toda la secuencia que sigue, porque al tomarle la A del siguiente codón, ese siguiente codón le tiene que robar a la de al lado y así, o no, nada que ver. Así de terrorífico, digo yo, terrorífico en realidad, porque sí, tal cual, Gonzalo, porque se va desplazando todo, por eso hablan de un corrimiento del marco de lectura. Y es un impacto muy grande, porque la proteína que se va a formar es totalmente diferente. Si llega a ser funcional y no llega a alterar ningún proceso biológico, todo bien, estamos frente a un alelo nuevo, pero si llega a ser si llega a tener una función vital, si llega a ser, ¿te acordás que habíamos hablado? Un gen esencial, y bueno, estamos fritos. Cambió totalmente la proteína y hasta podría ser algo letal. Como simplemente podría ser una deficiencia en algo, sin mayores problemas. Pero bueno, es toda una cuestión de azar. Pero sí, ese desplazamiento del marco de lectura genera un impacto profundo, por lo general. Y ahora no, lo dejé pasar más o menos, quería que se centraran en lo que es sustitución de lesión e inserción, aunque es bastante fácil, porque más adelante vemos las consecuencias con respecto a cómo cambia la proteína, ya en un ratito nomás. Bueno, Perfecto, gracias. no, Profe, no hay por qué. una pregunta, profe. Sí, Julián, En la adenina y el uracilo que faltaría, eh, sí. o sea, ¿se unirían después la guanina con la otra adenina que está de otro lado? O sea, ¿habría la unión esa fosfodiéster entre esos dos? ¿O queda un espacio así sin nada? ¿O no? ¿Cómo sería? No queda un espacio, va todo de corrido. Se deletó y desapareció ese pedacito, ¿sí? Después se vuelven o sea, después se vuelve a unir la cadenita de ADN, ¿sí? A ver. Y, y después que se une la cadena de ADN, bueno, el ARN mensajero sí es leído de corrido por el ribosoma. ¿Mm? Claro, claro, sí, sí. Bueno, está bien. Bueno. Bueno, lo que no te entendí es la guanina, me dijiste la guanina con qué se une. Sí, La porque guanina, creo que ahí se fue una adenina, al lado de la adenina hay una guanina, ¿no? sí, Y al otro esa se lado la une con otra la adenina. citosina. Sí, no, ¿Cómo? pero yo digo a lo largo de la cadena, digo, se une por la unión del fosfodiéster, creo que era la unión con la otra adenina del otro lado, de la adenina que se fue. Claro, vos decís unida a esta, pero así horizontalmente. Claro, sí, sí. Sí, Ah, se une normalmente. A todo eso, si hay una ruptura en el ADN, trabaja ahí la ligasa. También cuando se corta ah, cuando se deleta una base, un nucleótido. está bien, ¿Sí? sí. Gracias, profe. No hay por qué. Eh, Qué lástima, eso no lo preparé, bueno, y no lo solemos dar, pero es muy interesante lo de reparación de ADN. Bueno, bien, entonces acá en la de lesión también hay un corrimiento de marco de lectura. Después sigue la inserción, es el opuesto a la de lesión. Fíjense que también acá lo que hay es una base que se inserta de golpe,
interfiere o se coloca entre medio de otras dos bases, bueno, y después, cuando es transcripto, ¿sí? Y se forma el ARN mensajero, aparece una base más, ¿sí? Porque lo que hace es copiar fielmente al ADN. No siempre se inserta una base igual a la que está al lado, como está acá. Ah, no, esperen. La que se inserta es acá abajo, perdón. Entre las dos adeninas originales, que son las mismas del ejemplo anterior, creo. Sí, veníamos con 2 adeninas. La original es igual para todos los ejemplos. Bueno, entre medio de estas 2 adeninas se inserta una tiamina. Así que entre medio de estos 2 uracilos de la leucina se va a insertar una adenina por complementariedad de bases. Y acá nuevamente se va a correr, ¿sí? Pero ahora van a sobrar nucleótidos o bases nitrogenadas en vez de faltar, porque habíamos visto el desplazamiento a la derecha, bueno, ahora queda como más, no quiero usar la palabra atrasada o retrasada porque se van a confundir con lo de duplicación, pero bueno, queda más hacia atrás. Y la leucina cambia por una tirosina. Acá en los 3 ejemplos, leucina por tirosina, bueno, acá también eligieron tirosina y acá por isoleucina, los cambios son diferentes, ¿sí? Así que tenemos un aminoácido diferente. En teoría, salvo alguna excepción que ahora van a ver, en teoría tenemos una proteína diferente. Las que son más diferentes de todas son con respecto a la que ocurrió con la inserción y con la anterior, y con la de lesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ambos casos se corre el marco de lectura. Y así con las palabras tan claras con las que habló Gonzalo, le va robando, dijo él, como una base nitrogenada a la que sigue, ¿sí? En el caso de lesión y en el caso de la inserción se va añadiendo una base nueva, y van cambiando todos los tripletes, ¿sí? La sustitución es la menos, si uno piensa en una mutación, como yo les dije que no hay que pensar en algo malo, es la menos agresiva, en realidad no es agresiva, es la que menos cambios provoca, porque es un solo aminoácido y capaz que la proteína funcione igual, como a veces, dependiendo de qué proteína o de qué enzima, el cambio de un aminoácido te provoca un cambio muy drástico, no siempre. Pero, bueno. Así que las clasificamos según el origen, según su localización, según si hablamos de abarca un gen solo o una base nitrogenada sola, si abarca uno o varios genes. Y ahora las vamos a clasificar en función del cambio que tuvo la proteína, ¿sí? Según el cambio provocado en la proteína, podemos estar hablando de mutaciones neutras, silenciosas, sin sentido, de sentido equivocado o de desplazamiento. Esta clasificación y la anterior son las que más nos interesan que se vayan hoy con los conceptos de esas 2 clasificaciones. Bien. Lo que no les dije, acá les quería decir, bueno, ven, justo acá hay 2 adeninas, pero supónganse que acá se inserta otra adenina más, o sea, otra igual a la contigua, entonces a ese tipo especial de inserción se le llama duplicación. Una duplicación es una mutación puntual, un caso especial de inserción. Eso me olvidé decirles.
¿Dudas hasta acá? Sigo. Bien, vamos a las neutras. Las mutaciones génicas neutras, miren, lo escribí con verde, eso para cuando estén solos con el PowerPoint. Lo escribí en verde porque sustitución lo escribí con verde. Las mutaciones neutras son mutaciones que hacen que se cambie un aminoácido, pero que se cambie por un aminoácido similar al que va a dejar de estar, ¿sí? Dentro de toda la tabla de aminoácidos, dentro de los 20 aminoácidos, hay 3 aminoácidos que que se llaman equivalentes y que cumplen más o menos la misma función. ¿La mutación está? Sí, la mutación está. Sin embargo, la proteína puede llegar a tener, es muy probable que si cambia este solo aminoácido, puede llegar a tener la misma función. Si es estructural, también puede seguir la misma estructura. Proteína estructural se entiende, ¿no? Como parte del andamiaje de las células, ¿sí? Bien, esos aminoácidos son arginina, lisina e histidina. Fíjense, la arginina está codificada por 6 codones diferentes. Citosina, guanina y cualquier base nitrogenada, creo que alguno de los chicos escuché que dijo el otro día que cuando ponemos una X quiere decir que va a cualquiera de las 4 bases. O bien puede estar codificada por adenina, fíjense, cambia la primera, guanina es la misma, y la tercera puede ser solo adenina o guanina. Bueno, 6 es el número máximo de codones que podrían codificar para un aminoácido. Y son contados los aminoácidos con 6 codones. Bien. La lisina está codificada por 2 codones distintos, AAA o AAG. Díganme qué cambio tuvo que haberse producido para que de una arginina pueda pasar a una lisina. Pueda pasar, no se dice. De una arginina, en vez de una arginina, la proteína podría llegar a tener una lisina. ¿Con cuál de los 2 codones lo puedo asociar? Con el segundo. Con el de abajo, cambiando. Con el de abajo, bien. ¿Y qué cambió? La guanina. La guanina con la Sí. Muy bien, la guanina por la adenina, o sea, un cambio en el segundo triplete. Y eso que el código, que le dijimos tantas veces la otra vez que es degenerado o redundante, es más bien para salvar cualquier mutación en la tercera base. Pero acá, sin embargo, cambia la segunda base y también se puede salvar la mutación, ya que de una arginina, en vez de una arginina, la proteína tendría una lisina, proteína o polipéptido, ¿no? Una lisina, que tienen cargas relativamente similares, una arquitectura también, debido a las cargas, relativamente similar, y entonces estaría cumpliendo la misma función. Y ahora, para que de la arginina pueda haber ¿qué mutación debería haber para pasar a una histidina? Cambia la adenina por una citosina. Cambia la adenina. La primera, de la lisina a la histidina, cambia la primera adenina por una citosina. Ah, perdón. Bueno, ese no pregunté, y si lo pregunté me equivoqué, quise decir arginina por histidina, porque fíjate, Ah, no, sí. de lisina a histidina,
estamos medio sonados con una sola mutación, porque de adenina a citosina no nos sirve, porque la tercera base es diferente, justo son dos distintas. La guanina por la adenina. Y después, Muy bueno, bien, Sí, sí. tendría que ser bien, la última uracilo o citosina. bárbaro. O sea que la arginina no tendría que tener en su tercera base ni ni un uracilo, no, uracilo sí, ni una citosina ni una adenina. Bien, bien. Y si yo les preguntara, o cualquiera de nosotros les preguntáramos si hubiera dos mutaciones, entonces tendrían que decirme la que me dijeron, una guanina cambia por una adenina, es una sustitución, y también tendría que sustituirse la tercera base, ¿sí? En caso de que uno les pidiera dos mutaciones. O sea que esa X que uno ve ahí tendría que ser una adenina o una guanina y cambiar por un uracilo o por una citosina. Bueno, y después podemos ahí barajar distintas posibilidades. Les puedo preguntar si es una mutación transicional, ahí está, transicional o transversional, como las que vimos acá, ¿sí? Si es purina por pirimidina o viceversa, o si es purina por purina o pirimidina por pirimidina. Bueno, preparados con eso, que uno puede hacer tranquilamente estas preguntas en un parcial práctico. Bien. Sí, ya sé que tienen todos los apuntes en un parcial práctico, pero también tienen que saber manejarlos. Bien. Esas serán entonces las mutaciones neutras. Las mutaciones neutras son aquellas en las que un cambio de aminoácido debido a una sustitución no altera la proteína, porque el cambio de aminoácidos es a partir de aminoácidos llamados equivalentes. Bien. ¿Cuáles son las silenciosas? Las silenciosas tampoco son complicadas, las silenciosas tampoco afectan, o no, afectan, no, tampoco generan un cambio. Si yo digo afectan, estoy como pensando que la mutación va a ser algo malo, y no necesariamente como vimos otra vez. Bien, las silenciosas tampoco, y estas sí están íntimamente vinculadas con el código genético, ¿sí? Se forma la misma proteína porque el aminoácido no cambia. Vamos a tomar, no lo había pensado, pero vamos a tomar la arginina. Si llega a cambiar, si llega a haber un cambio en la última base, no importa, porque la arginina está codificado por dos bases perdón, me estoy desconcentrando, espérenme. Les decía que sería silenciosa si cambia la tercera base. Cualquier base por cualquier otra, siempre va a seguir siendo arginina. O sería silenciosa si acá está la adenina o la guanina y cambia la citosina por la adenina. O sea, el cambio de base genera que se forme o que, digamos, que la proteína esté formado por el mismo aminoácido, ¿sí? Que cambie un codón diferente, pero que el aminoácido sea el mismo. Bueno, y les decía que eso está, no sé si lo dije o no, perdónenme, que estaba íntimamente vinculado con esto de que el código genético es redundante o degenerado. Bueno, ¿qué es una mutación? Perdón, y también le escribí en verde para cuando estudien, pero igual estudien del libro y guíense por esto, en verde porque también había elegido el verde para las sustituciones, digamos verde como algo que no sería tan problemático. Bueno,
con rojo las sin sentido. ¿Qué pasa con las mutaciones génicas sin sentido? Recuerden que los stop o los pare, ¿sí? ¿Qué son los stop o pare? ¿Alguien se anima a definirlo? No, Aunque sea con su... donde termina el gen. ¿Cómo? Donde termina un gen sería. Bueno, sí, está relacionado con que un gen termina, pero en realidad un stop o un pare es un codón que no codifica para ningún aminoácido, ¿sí? No lo reconoce ningún ARN de transferencia, solamente lo reconocen factores que generan la finalización del proceso de síntesis de proteínas. No me tenían que decir todo eso, pero con que me dijeran que eran codones que no codificaban para ningún aminoácido, bueno, igual Julián, bien, tiene que ver con la detención del proceso de la síntesis de proteínas, donde termina un gen, dijo Julián. Bueno, bien. Ay. Bárbaro. ¿Qué pasa cuando hay un cambio en una mutación en el ADN y no había un stop? Y ahora hay un stop, hay un pare. Hay un codón sin sentido. No tiene sentido porque no tiene aminoácido que codifica para él. La proteína se hace más cortita, porque el UAA, el UAG o el UGA, que son los codones de pare o stop, iban a estar más adelante en la cadena. Y ahora hubo un cambio tal que apareció antes. Entonces la proteína se termina ahí. Eso es una proteína trunca y seguramente va a traer aparejado alguna consecuencia como más importante. Ven, por ejemplo, acá estaba AAT, que son parte del mismo ejemplo que veníamos viendo, y ahora esta A cambió por una C. Entonces, esto es en el ADN. Entonces, en el ARN, por complementariedad de bases, aparece una siloguanina-adenina. Es uno de los codones de pare o stop o sin sentido. Así que acá no se va a seguir leyendo y la proteína queda trunca. Y sí, es un cambio, podría llegar a ser un cambio relativamente importante. Todo es relativo. Por ahí es, por ahí ocurre en el anteúltimo codón. Y bueno, faltaba un aminoácido. Capaz que ese aminoácido no hubiese sido tan importante, ¿sí? Como capaz que era fundamental para una función requete específica, ¿sí? Bien. De sentido equivocado, de sentido equivocado. Sin sentido quería decir que no codificaba para ningún aminoácido. De sentido equivocado es que codifica para otro aminoácido, distinto al que estaba codificado. Es decir, esta sería el opuesto a las neutras. El opuesto a las neutras. Y está en rojo porque puede generar bastantes problemas. ¿Se acuerdan de la anemia falciforme en genes letales? Cuando yo les dije que la anemia falciforme era un gen letal condicionado por ejemplo, por la cantidad de oxígeno disponible, o sea, dependía de algún factor ambiental para manifestarse la letalidad. Recuerdan que son los glóbulos rojos en forma de hoz, incapaces de transportar oxígeno. En realidad no es solo por su morfología, sino por un par de cosas químicas más que impiden el transporte del oxígeno. Bueno, estos son los glóbulos rojos falciformes. Acá dice
HBA normal, pero no corresponde al dibujo, al dibujo corresponde HBS, como los glóbulos rojos mal formados, ¿no? Bien, el normal ni lo puse acá en la fotito, pero ya saben cómo son los glóbulos rojos. Bueno, fíjense, acá está la cadena de aminoácidos que constituye la hemoglobina. Fíjense, valina, histidina, leucina, treonina, prolina, glutamina en el número, es el aminoácido número 6 para la normal, ¿sí? Cuando esa glutamina cambia por una valina, entonces fíjense qué cambio tan notable de pasar a tener un eritrocito normal a un eritrocito deforme. Bien, y fíjense las bases nitrogenadas. La glutamina es GAA o GAG, así como vimos recién que estaba dado el otro aminoácido que ya me olvidé por 6 codones distintos, este está codificado por 2 codones diferentes, ¿sí? Sería entonces GAA o GAG. Y el cambio estaría en la segunda base, ¿sí? En la segunda base. Y estaríamos hablando de una sustitución, una sustitución. Y ahí la adenina cambia por uracilo y ya tenemos un cambio notable, ¿sí? Y después, bueno, tiene que seguir adenina o guanina. Eso en el caso de la sustitución de una sola base, pero imagínense que también, perdón, eso generaría los eritrocitos con este formato, ¿sí? Que generan la anemia falciforme, que en realidad se forman así o se ponen así los glóbulos rojos ante bajas concentraciones de oxígeno. Pero también podría ser que si es por una lesión o por una inserción, directamente ni se formarían los glóbulos falciformes. ¿Está? Bien. O sea, si hay supónganse que acá esta U se insertó, en realidad no se insertó la U. Uracilo, el opuesto es tiamina. En realidad, si se hubiera insertado una adenina en el ADN, generaría por complementariedad de bases un uracilo en el ARN mensajero que se insertaría. Pero bueno, acá los dos glóbulos rojos, a ver si me hago entender, los dos tipos de glóbulos rojos siguen con la cadenita normal, así que esto estaría dado solo por una sustitución. Lo que le digo que sería peor todavía si en vez de una sustitución hubiera una deleción o una inserción. Bien. Creo que hice lío y no sé si me entendieron o lo explico de nuevo. ¿Se entendió? Se entendió, profe. Sí, se entendió. Bueno. Perdón, me enredé como el otro día. Bien. Otro ejemplo de sentido equivocado. Acá tenemos una pequeña ruta metabólica. Hoy vamos a ver un poquito más acerca de las rutas metabólicas por otro tema, pero bueno, ya le estuvieron viendo las rutas también cuando vimos epistasis o interacción génica. Bueno, acá tenemos un producto final que es la melanina, ¿no? Que es un pigmento de la coloración de la piel, ¿sí? En humanos. Bueno, tenemos un producto intermedio que es la tirosina y un producto con el cual inicia un promotor, bueno, un producto inicial que es la fenilalanina. Para que la fenilalanina se
a partir de la fenilalanina se produzca la tirosina, tiene que haber una enzima llamada hidroxilasa de la fenilalanina, ¿sí? Que precisamente hidroxila la fenilalanina para transformarla en tirosina. Me pareció mejor poner los nombres en vez de poner las fórmulas químicas. Bueno, y la tirosina, ¿sí? Para pasar a melanina, necesita de la presencia de una enzima llamada transaminasa. Bueno, cuando por un cambio en un solo aminoácido, o cuando se produce un cambio en un solo aminoácido, cuando se produce una mutación de sentido equivocado, ya la hidroxilasa de la fenilalanina no puede actuar porque no reconoce a la fenilalanina. Recuerdan que las enzimas tenían alta especificidad con el sustrato, entonces no reconoce a la fenilalanina con el sustrato. Están presentes ambas, pero no reaccionan. Por lo tanto, se va a acumular fenilalanina y nunca va a pasar a tirosina y menos a melanina. Entonces se produce una enfermedad llamada fenilcetonuria. Es una de las enfermedades que son sondeadas por la prueba del talón en los bebitos que se les saca una gotita de sangre. Bueno, la fenilcetonuria, entonces la fenilalanina se acumula en los tejidos, bueno, y provoca algún problema algún problema importante en el sistema nervioso central. Bueno, también por una mutación de sentido equivocado, como para dar otro ejemplo, pero sobre el mismo ejemplo, es que no se provoque, que no se produzca, que no se decodifique la transaminasa, que no se forme la transaminasa. Se produce otra enzima en su reemplazo, pero que tampoco reconoce a la tirosina como sustrato. Entonces no la puede utilizar como producto inicial para generar o para sintetizar melanina. Ese es el caso de las personas albinas. Las personas albinas no codifican para esta enzima llamada transaminasa, ¿sí? Que utiliza como sustrato la tirosina para generar o sintetizar melanina. Bueno, y que no es no es terrible como el caso de la fenilcetonuria. Bueno, es un ejemplo más de una mutación génica de sentido equivocado. Bien. Y después yo les hablé de un cambio en el marco de lectura cuando hay inserciones y cuando hay deleciones. Y bueno, esas mutaciones génicas se llaman mutaciones de desplazamiento y también pueden generar un impacto, generan, no pueden, la mayoría de las veces generan un impacto muy importante, positivo o negativo. Siempre pensamos en enfermedades. Bueno, acá tenemos un ejemplo que me encantó, lo tienen en el club, en el libro que está en el Dropbox. Partimos de la frase esta: qué feo sin esa luz. Fíjense que es una oración de 5 palabras de 3 letras, ¿sí? Entonces la vamos a hacer como que es un pentapéptido, digamos, un polipéptido de 5, y que cada palabra es un codón. Cuando cambio una letra por sustitución, fíjense, sustituyo, por ejemplo, en el primer renglón una A por una O, queda qué fea sin esa luz. Y bueno, mal que mal, me puedo expresar con lo que quiero decir. Después, también, por ejemplo, en vez de la Q, le pongo una F y digo, fue feo sin esa luz. Y bueno, más o menos estamos hablando de lo mismo. Sí, puede cambiar un poco la conversación, pero
Y después, ¿qué veo sin esa luz? Ahí ya cambia un poco más. Las sustituciones son así. Pueden ser generar, como habíamos visto, mutaciones neutras o pueden generar mutaciones silenciosas o como en el caso de la anemia falciforme puede generar totalmente otra cosa distinta, con un sentido equivocado, como en este caso un sentido equivocado al que le queríamos dar en la oración. Si tenemos una deleción, ya ahí no se entiende demasiado. Perdemos la F, se deleta la F y dice eos inesal us. Y nos queda, como había dicho Gonzalo, bueno, no lo dijo tan así, pero dijo que iba robando, acá le va robando una letra a la próxima palabra, si las queremos separar en 3 letras por palabra. Y queda una us al final que ni siquiera llega a ser un codón. Bien, eso acá le dicen en el libro si van a leer de ahí, dice que estaría bueno que lean de ahí, mutación de cambio de fase, ¿sí? Más común es decir que hay una mutación de cambio en el marco de lectura. En el marco de lectura. Se los digo bien así porque a mí yo lo entiendo mejor. Entiendo mejor que cambio de fase, digo, lo razono mejor. Ustedes díganle como quieran, yo los voy a entender igual en el oral. Bueno, y si ganamos una letra, si hay una inserción, ¿sí? Fíjense, ahí insertamos una M, ¿m? Y ahí sí, igual, otra vez, ahora nos queda un poco más larga o del mismo tamaño la oración, con 5 palabras. En la de Leso nos quedan, eso me olvidé decirles, con 4 palabras, porque us no lo consideramos como una palabra, porque habíamos dicho que eran palabras de 3 letras. Bueno, y acá nos queda algo que es como una letra sola, y dice que fme o sines alu. Bueno, tampoco es muy difícil de entender. Entonces, el cambio es drástico. Eso es a lo que vamos. Bien. Acá. Bueno, y algo que no puse que quería poner. Bueno, que los cambios son drásticos, pero podrían salvarse, ¿sí? Se pueden salvar así, con una mutación supresora o restauradora, porque cuando hablamos de mutaciones no necesariamente tenemos que hablar de una sola. Vieron que cuando yo les dije de los aminoácidos equivalentes, les pregunté qué cambiarían si hubiera una mutación, pero después les dije, ¿y si hubiera 2 mutaciones, qué letras cambiarían? Bueno, y lo contesté yo, no importa, pero se los pregunté, porque pueden haber 2 mutaciones cercanas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos otra de esas oraciones de 3 letras. 1 más 1 son 2. Bueno, hacemos una inserción en este punto, ¿sí? De una A. Cambia el marco de lectura. Entonces dice, una O más un oso, 2. Nada, no se entiende nada. Pero supongamos que como hubo una inserción, ahora vamos a pensar en una deleción, aunque sea para que nos queden las mismas palabras con las mismas cantidades de letras, ¿sí? Bueno, las mismas cantidades de letras seguro, pero que nos quede el mismo número de palabras. 1 oas 1 son 2. Bueno, en un diálogo esto no se podría entender, pero más o menos queda parecida a la primera oración, a la secuencia normal. Entonces hay una segunda mutación que se llama supresora o restauradora. A veces también le dicen mutación revertiente porque hace
que vuelva nuevamente como que a salvar el error que hubo. ¿Se salva el error que hubo? Y depende de la enzima, depende de la función de la enzima, depende del tejido donde esté, depende. Ya vieron, a veces cambia un solo aminoácido y no pasa nada. Y a veces con un aminoácido solo tengan presente siempre el ejemplo de la anemia falciforme, y así como ese, un montón. Sobre todo cuando estamos hablando de síntesis de enzimas, porque las enzimas, recuerden que trabajan mucho con lo que es especificidad. Entonces necesita una alta especificidad con respecto al sustrato sobre el cual va a actuar. Bueno, bien. Así que las mutaciones génicas de desplazamiento o de marco de lectura o de, perdón que yo no lo sepa de memoria, o de cambio de fase, ese nunca me lo puedo acordar, o de cambio de fase, se dan siempre por inserciones y deleciones. Y las inserciones y deleciones son más impactantes cuando no cambia, cuando cambian, perdón, el número de bases, ¿sí? O sea, si estamos hablando de 3 inserciones, no es tan terrible, 3 deleciones, no es tan terrible, va a terminar en el pare, en el AUG, en ambas situaciones, pero si no, les queda como de sentido equivocado, o sea, termina siendo que no se encuentra el codón de stop o de pare, y queda el proceso como estancado, ¿sí? Así que las inserciones y deleciones, cuando no generan cambios que sean múltiplos de 3, porque 3 es un triplete, un codón, cuando no son múltiplos de 3, generan impactos más profundos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, Sí, se entiende. profe. Y bueno, párenme, avísenme que por ahí, no sé, me olvido por ahí de hablar clarito, no les veo las caras, entonces no es como en el aula, claro. Bueno, Profe, sí, decime. a mí me quedó una duda en cuanto a por qué está clasificada como un cambio las que son silenciosas si no hay un cambio en el aminoácido y se forma la misma proteína. ¿Por qué estaría clasificado como un cambio? Claro, ¿por qué es una mutación? Bueno, es buena tu pregunta, tanto que no sé. Bueno, el cambio ocurrió. A mi modo de ver, pero como que yo no trabajo con esas cosas, así que no sé muy bien si mi opinión es muy valedera. Para mí es un cambio igual. Para mí es un cambio igual porque el error se produjo. De ahí a que el metabolismo o el sistema lo pueda salvar, ya sea porque te lo salva el código genético, que es redundante, o porque los mecanismos de reparación que no vimos muy bien los pueden soportar, bueno, eso es otra cosa, pero que el cambio existió, cambió una base por otra. Sin embargo, en la bibliografía hay definiciones de mutaciones donde por ahí son tendientes a pensar que creo, tampoco sé si es así lo que vos estás pensando, que si no hubo un cambio, porque si no generó, si la consecuencia fue totalmente neutral, ¿para qué le voy a decir mutación? Pero bueno, hay bibliografía que sí. Es más, hay bibliografía que te dice que si no es heredable, tampoco es una mutación. Es como que si es una mutación se tiene que fijar, pero no, pienso yo, ¿no?
Si no, tampoco las mutaciones somáticas serían mutaciones. ¿Por qué? Porque mueren por un individuo solo. No. O sea, quedan en un individuo solo y no se van a expresar a los siguientes descendientes. Me parece que no es así. Pero eso es lo que me parece. Después le vamos a preguntar a Mónica bien, por ahí tiene alguna palabrita más. ¿Pero me entendiste? Sí, sí, profe, gracias. No, no hay por qué. Igual es una opinión. Pero hay bibliografía que dice lo que yo dije, que es una mutación igual. Lo que pasa es que me quedé con esa Bien. y esa es la que les traté de transmitir. Ok, Bueno. no hay problema. Gracias. No hay por qué. Bueno, bien, nos queda según el cambio que provoca en el fenotipo. Igual ya las vimos casi todas. Perdón. Vimos de casi todos los tipos, vimos aunque sea un ejemplo, no vimos todas las mutaciones que hay ni ahí. Pero bueno, por ejemplo, puede cambiar la función, ¿sí? Del fenotipo. ¿Qué cambia del fenotipo? La función. Bueno, sí, otra vez volvemos a la de la anemia falciforme, volvemos a esas que cambian el sentido, la enzima directamente no funciona, no trabaja, como en el caso de el albinismo o de la fenilcetonuria. Bueno, según la morfología, o mejor dicho, no según la morfología, según el fenotipo en cuanto a la morfología, bueno, ahí tenemos como ejemplo primero, desde que empezamos esta materia, todos los alelos que vio Mendel, que si la semilla es verde, o que si es amarilla, o que si la planta es o alta o baja, o no sé, o si es rugoso el tegumento, o si es liso. Bueno, esas son todas cosas que hacen a la morfología. Y hay un cambio morfológico, como es muy utilizado, por ejemplo, en las flores, ¿no? Donde el mayor número de pétalos, donde son mutaciones que se le induce a las plantas, ¿no? Mayor número de pétalos, otros colores distintos en las petunias, en los pensamientos, bueno, todos los cambios morfológicos que se les puedan ocurrir proceden de mutaciones, El comportamiento también muchas veces tiene que ver con las mutaciones. Por ejemplo, las mosquitas drosófilas es imprescindible volar para poder aparearse. Entonces, si hay un cambio en esa posibilidad de vuelo, por ejemplo, en las venas que inervan las alitas o en la forma de las alas. Yo no sé si alguna vez les hablé de las alas curvas. Esas son genes letales, después esas moscas por algún motivo mueren y no llegan a madurez sexual. Directamente hubiera sido imposible porque no pueden volar, las ápteras ni hablar. Bueno, esos cambios en esas mutaciones pueden generar cambios en el fenotipo del comportamiento. En la supervivencia también, todos los genes letales, como por ejemplo el albinismo en el maíz, ¿sí? También cuando la mutación tiene que ver con enzimas que están vinculadas, también podemos hablar de enzimas que están vinculadas con la nutrición, ¿sí? La transformación de un sustrato a un producto nuevo, y también las mutaciones tienen que ver con la activación y desactivación de ciertos genes en distintos momentos de la vida de un individuo. Como por ejemplo, hoy van a ver lo del operón LAC. Igualmente, algunos de acá yo se los doy tal cual está más o menos en la bibliografía, pero por ejemplo,
el comportamiento, la nutrición, en realidad tiene que ver con la formación de enzimas o de proteínas y sus funciones. Para mí que son subdivisiones, ¿no?, del fenotipo funcional de algunas sustancias. Bueno, con respecto a la nutrición, esto lleva como un capitulito pequeñito aparte. Déjenme ver la hora. Bien. Sil, Sí, Marco. te iba a decir si querías parar un ratito, hacer un parate. Bueno, paramos un ratito. Dale. Gracias, Marco, me viene bien. Igual me tengo que apurar porque ya viene Mónica y la regulación general.